Vamos a ver Lucas capítulo 18, versículos 1 al 14, 2 puntos. Número 1, un llamado a ser perseverantes. Y número 2, la actitud correcta en la oración delante del Señor. Antes de entrar en nuestro mensaje, lo voy a invitar a que podamos inclinar nuestros rostros y pedir la guía del Señor. Oremos. Bendito Señor, en este tiempo que vamos a abrir tu palabra, rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que puedas guiarme a ser un fiel expositor de tu verdad y en tu misericordia, Señor, que puedas guardar también mi voz para poder hablar de forma clara a mis hermanos. También, Señor, te ruego por cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, para luchar contra el cansancio, las distracciones y poder estar atentos a lo que tienes para decirnos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias, queridos hermanos, Lucas capítulo 18, y el versículo 1 nos ayuda a entender ¿qué es lo que estas dos parábolas nos quieren enseñar? Y es algo tan sencillo. Versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que de por sí el versículo 1 ya nos dice en qué va a consistir lo que vamos a estar estudiando ahora. ¿Por qué el Señor quiere decirle a sus discípulos que deben orar siempre y no desmayar? Eso nosotros lo vemos en el contexto del pasaje. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el contexto? Bueno, el Señor Jesús, versículos anteriores, finalizando el capítulo 17, el Señor Jesús ha estado hablando sobre la venida del reino de Dios. Y el Señor les ha estado diciendo de que los discípulos, la iglesia del Señor, iba a llegar un día en el cual iban a anhelar la venida de Cristo, pero aún no la iban a ver. ¿Y qué es lo que iban a ver más bien? Iban a ver una creciente inmoralidad en la sociedad y también iban a ver una creciente indiferencia en la sociedad por las cosas espirituales. Así que el Señor Jesús anteriormente les estuvo diciendo, tengan en cuenta que antes de la venida del Hijo del Hombre van a ver los días como los días de Noé. Y también van a ver que los días van a ser como los días de Lot. Días completamente inmorales, como también días de total indiferencia con la espiritualidad. Porque recordemos, Noé no solamente nos recuerda que en sus tiempos la maldad llegó hasta lo sumo, sino que nos muestra de que había una total indiferencia. No importaba que este hombre tardó 120 años construyendo el arca, anunciando, va a llover, va a venir el juicio de Dios. Y a las personas les importó, no les importaba. Por lo tanto, estos dos ejemplos que dio el Señor fue para mostrar de que iba a suceder lo mismo previo a la venida del Señor Jesucristo. Así que esto podía traer un poco de preocupación a sus corazones y decir, se vienen días difíciles, días complicados. Por lo tanto, el Señor les dice, en esos días complicados, difíciles que van a atravesar, es necesario que ustedes tengan en cuenta esto. Deben orar siempre y no deben desmayar. Y eso es lo que se va a enfatizar esta parábola. Vamos a ver la primera parábola, la parábola de la viuda y el justo. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. La parábola inicia presentando las características del primer personaje, que es este juez terrenal. Y vemos algunas características que se nos muestra de este juez. Este juez es presentado como un antidios, alguien que rechazaba al Señor. Es lo primero que se muestra, la falta de temor a Dios. Y como consecuencia de que no tenía temor a Dios,
este juez, esta autoridad, tampoco respetaba a los hombres. Aquí permítanme hacer un paréntesis, mis queridos hermanos, y en este tiempo, de forma provisional, justo una semana antes de las elecciones, permítanme hacer notar algo importante. Mis queridos hermanos, quiero que vean cómo es una autoridad que no teme a Dios. ¿Se dan cuenta? Una autoridad que no teme a Dios, tenga por seguro que no va a respetar a nadie. Si no respeta, si no tiene temor a Dios, no espere que respete a otro ser humano, a nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuán importante que podamos considerar en este contexto que estamos como país, que si la autoridad que tú estás pensando apoyar no teme a Dios, ten en cuenta que no importa qué promesas haga, no va a respetar ni las leyes de Dios ni a las personas. Cierro paréntesis. Continuamos. Mis queridos hermanos, el ateísmo es inmoral porque pretende hacer a un lado al único al cual debemos rendir total cuenta, ¿verdad? Así que el ateísmo es inmoral, por más que muchos digan, no, yo no creo en Dios, pero sí creo en una moralidad. Es imposible. Si tú no crees en Dios, entonces no hay razón de moralidad. No hay razón de buen comportamiento, porque es Dios quien determina aquello. Así que fuera Dios, no hay razón para que exista algo que motive a una persona a vivir de forma moral y bajo principios éticos. Así que cuando vemos a este juez malvado, tenemos que pensar en este concepto. Sin temor a Dios, no hay respeto por los demás. Cuando nosotros vemos esta figura de la parábola, tenemos que entender que este juez es presentado como un contraste con el Señor. Y eso lo vamos a ver en la aplicación, ¿sí? Es el contraste de Dios. Y este juez es alguien que es malvado, es un juez que no tiene amor por la justicia, es un juez que no tiene compasión alguna, es un juez despreciable y que usa su autoridad de una manera déspota y egoísta. Continuamos, versículo 3. Nos va a presentar al segundo personaje, a la viuda. Verso 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. La viuda, en este caso, representa a las personas más vulnerables de la sociedad. Cuando nosotros vemos la ley del Señor, vamos a ver de que se agrupa o se refiere a las personas más vulnerables como a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Es algo que se va a enfatizar en la ley del Señor. Por ejemplo, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tus manos. Estos tres grupos conformaban las personas más vulnerables de la sociedad. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y la ley del Señor proveía un cuidado especial para estas personas. Por lo tanto, si tú tenías tu terreno y habías sembrado y había algo que había sobrado, la ley decía, no lo tienes que recoger. Debes dejarlo para que sirva de provisión para estas personas desamparadas, para estas personas más necesitadas. Por lo tanto, la viuda en esta parábola representa este grupo de las personas más
vulnerables. Ahora, algo interesante, mis queridos hermanos, es que se presenta, esta viuda va en busca de justicia. Y lo que nosotros podemos ver es que probablemente está en busca de justicia porque no se le estaba haciendo justicia, ¿verdad? Más bien se estaba actuando quizás con injusticia. Y es algo que sucedía de forma muy común en la sociedad. Por ejemplo, el Salmo 82, Asaf va a contar cómo estas personas más vulnerables, tristemente, eran justamente las personas que nunca podían acceder a la justicia. Acompáñenme al Salmo 82. Salmo 82. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Mis queridos hermanos, este versículo está hablando de cómo habían las personas que estaban en los magistrados a cargo de hacer cumplir la ley y ellos no hacían justicia a las personas más vulnerables. Una aclaración, mis queridos hermanos, quizás está viendo el mensaje y dice, pero aquí dice dioses, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que algún falso maestro alguna vez dijo de que esto significa que nosotros somos dioses pequeños, que no significa eso, mis queridos hermanos. La palabra se está anotando, está tomando apunte en Éxodo capítulo 21, versículo 6, se usa la misma palabra que aquí está traducida como dioses, pero en Éxodo 21, 6 se la traduce como jueces. Así que aquí está refiriéndose a jueces, a personas que estaban en un cargo en el cual ellos debían impartir justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Asaf en el Salmo? Está diciendo, ustedes, en vez de defender a los débiles, les hacen injusticia. No están haciendo bien su trabajo. No están haciendo justicia. ¿Por qué está diciendo eso Asaf? Porque era algo triste, muy común en la sociedad. Porque en una sociedad donde la justicia es corrupta, las personas que menos tienen no pueden acceder a la justicia, porque no tienen con qué pagar o sobornar a la justicia. Eso es lo que pasaba, mis queridos hermanos. Así que podemos ver en todo el contexto de esta viuda clamando, y es porque en el contexto nos muestra de que este tipo de personas no recibían justicia, eran ignoradas. Queridos hermanos, el otro detalle que nosotros vemos sobre este caso es que la viuda lo único que está pidiendo es justicia. No está pidiendo más, está pidiendo lo justo. Otra característica, si se dan cuenta, se enfatiza que la viuda todo el tiempo estaba yendo, una y otra vez, yendo donde el juez, pidiendo. Así que la característica que se enfatiza de esta viuda pidiendo justicia es su perseverancia. Era constante en ese pedido. Incluso se menciona que el juez, volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 18, el juez accede a su petición únicamente por lo insistente de esta mujer. Verso 4 al 5 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda insiste tanto, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que este juez hace justicia no porque tenga un amor por la justicia,
sino que hace justicia porque me está cansando esta viuda. No me deja en paz. Y antes de que agote mi paciencia, mejor que se vaya de una vez. Veamos un poco la aplicación de esta parábola. Querido hermano, un vasito con agua, me invita, por favor. Veamos un poco la aplicación de la parábola. Les mencionaba de que el juez es un contraste con Dios. Y se dice que si este juez, es eso la aplicación que dice versículos 6 al 7, si este juez, siendo malvado, si este juez, no teniendo ningún amor por la justicia, si este juez, siendo egoísta y sin respetar al hombre, gracias, si este juez, sin respetar al hombre, hizo lo justo, y ahí viene el contraste, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Es por eso que se lo muestra como un contraste. Queridos hermanos, esta parábola nos invita a confiar en que Dios sí o sí hará justicia. Dios no va a pasar por alto nada, mis queridos hermanos. Dios no es un juez corrupto. Dios no se hace de la vista gorda. Dios sí o sí va a hacer justicia. Y mis queridos hermanos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y tristemente es de esperarse que nosotros en este mundo muchas veces atravesemos todo tipo de injusticias. ¿Cómo reaccionas ante las injusticias? ¿Cuál es tu accionar ante ello? Bueno, tristemente lo primero que buscamos hacer es justicia por mano propia. Es algo que se ha vuelto tan común en nuestra sociedad, ¿verdad? Justicia por mano propia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debe reaccionar el creyente en este mundo donde hay injusticia? Pero ¿cómo debemos reaccionar? Romanos capítulo 12, versículo 19. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos. La palabra vengar tiene que ver con justicia. Está diciendo, no hagas justicia tú mismo. No hagas justicia tú mismo. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Mis queridos hermanos, el Señor está haciendo una afirmación. Él dice, yo pagaré, mía es la venganza. La pregunta es, ¿le creemos? ¿Creemos que Dios hará justicia? Bueno, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que pensar es que muchas veces vamos a ver que la justicia en esta tierra, tristemente muchas veces no la vamos a ver. Muchas veces vamos a encontrarnos con que ¿qué es lo que va a prevalecer? La injusticia. Y tristemente es la realidad de este mundo caído. Pero la palabra del Señor dice, no hagas justicia por tu propia mano. Da lugar a la ira de Dios, da lugar a la justicia del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar la justicia de Dios? Mis queridos hermanos, ese es el clamor de la iglesia. Ese es el clamor que se ve, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, y se presenta una figura interesante. Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 al 11. La palabra de Dios dice, presten mucha atención, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes están diciendo? Los santos, los creyentes que están con el Señor. Y están diciendo, Señor,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que maltraten y maten a tus santos? ¿Hasta cuándo? Escuche la respuesta. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Mis queridos hermanos, aunque en esta tierra, como estos, que sufrieron muerte, sufrieron todo tipo de tribulación, no vieron justicia en esta tierra, pero ¿qué se les promete? Va a llegar un día. Un día sí se hará justicia. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor en su gloria. Él traerá la justicia que es eterna. Algo que nosotros debemos considerar, mis queridos hermanos, como el consuelo a nuestro corazón, es que si este juez malvado, sin ninguna compasión, hizo justicia, nosotros debemos saber de que nuestro Dios sí es compasivo con sus hijos. Y es muy difícil entender esto en tiempos de prueba, mis queridos hermanos, porque a veces en tiempos de prueba y aflicción, lo primero que somos tentados a pensar es que Dios es indiferente a nuestro dolor. Y a veces pensamos de que, ¿será que a Dios le importa lo que está pasando? Porque clamo y oro, pero no sucede nada. Dios es indiferente. Dios no es indiferente al dolor, mis queridos hermanos. No es indiferente al dolor. Es interesante cómo Job, en algún momento de su aflicción, él acusó a Dios de ser indiferente. Por ejemplo, acompáñeme a Job capítulo 24. Job capítulo 24. Versículo 12. Job dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Y fíjense lo que dice Job. Pero Dios no atiende su oración. Job, llevado por su dolor, él decía, Señor, tú eres indiferente, porque hay muchas personas que están sufriendo y te claman y tú no les escuchas, no les oyes. Mi querido hermano, ¿alguna vez ha pensado así? ¿Ha pensado de que está con mucho sufrimiento y dice, no, Dios no me escucha? A Dios no le importa lo que estoy pasando. Es eso lo que quiere mostrar en la parábola. La parábola quiere mostrar que Dios, a diferencia de este juez que no es compasivo, Dios sí es compasivo. Dios tiene compasión, mis queridos hermanos. Dios es amoroso para con sus escogidos, con los suyos, con su pueblo. Dios no es indiferente. ¿Cómo debo reaccionar en este mundo de injusticia? ¿Cómo debo reaccionar ante la prueba, ante la aflicción en mi vida? Bueno, encontramos en la parábola el ejemplo de la viuda. Y como veíamos en el versículo 1, se nos dice dos sencillas cosas que nosotros debemos hacer en medio de la aflicción y la injusticia. Número 1, el primer consejo es orar siempre. Orar siempre. Volvemos a Lucas 18. Fíjense la compasión del Señor. Lucas 18, versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bien, en primer lugar, se enfatiza de que Dios sí va a hacer justicia. Aunque no veamos la justicia en esta tierra, tengamos por certeza que Dios un día va a traer justicia eterna. Pero lo otro que se enfatiza es que Dios va a hacer justicia, se compadece de aquellos que claman de día y de noche.
Mis queridos hermanos, el consejo es simple: orar siempre. Y vamos a encontrar consejos similares a lo largo de la Escritura. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. La pregunta es, ¿oramos de día y de noche o solamente para almorzar y cenar? ¿Clamamos a Dios en todo tiempo o solamente cuando estoy mal y necesito algo? Orar siempre. Recordemos la figura de la parábola. Vemos a la viuda siendo insistente, clamando. ¿Es eso lo que el Señor demanda de sus hijos? Que oremos y vayamos delante de Él constantemente, perseverantes en la oración. ¿Cómo es tu vida de oración? Alguna vez alguien me hacía hacer un ejercicio para ver cómo verdaderamente estaba mi tiempo de oración. Y me decía, muy bien, el día está dividido en 24 horas. De las 24 horas, de esas horas, ¿cuánto le dedicas a dormir? Y digamos que vamos a hacerle caso a la OMS y son 8 horas, ¿ya? 8 horas, te quedan 16 horas. De las 16 horas vas a trabajar. ¿Cuántas horas? 8 horas. Y digamos que te encanta ir al trabajo y trabajas 10 incluso, ¿ya? Aún así te sobran 6 a 8 horas. La pregunta es, ¿cuánto le dedicas a orar? Y tú vas a decir, 15 minutos. ¿15 minutos de 24 horas? ¿En serio? ¿Eso es clamar día y noche? ¿Eso es orar en todo tiempo? ¿Eso es orar sin cesar, queridos hermanos? No. Y así de triste es nuestra vida de oración, que está resumida a palabras mecánicas. ¿Cómo nuestra vida de oración? Simplemente, Señor, gracias por los alimentos que nos das. Amén. Y eso es todo lo que hemos orado en el día. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que produce las pruebas? ¿Qué es lo que produce todo esto que atravesamos en este mundo? Es moldear nuestros corazones para cumplir este propósito. ¿De qué otra manera el creyente podría vivir buscando al Señor si encuentra satisfacción y deleite fuera de Él? Algún teólogo decía, oh benditas pruebas, benditas aflicciones que me llevan a mi Cristo, a mi Señor. Mi querido hermano, esto es lo que hace las pruebas y aflicciones en nuestra vida, ¿se ha dado cuenta? Que hace que hagamos aquellas cosas que normalmente no hacemos. Orar siempre, orar en todo momento, ser perseverantes, insistentes en la oración. Permítanme hacer una aclaración sobre este punto, porque a veces se hace un error de interpretación de este versículo. ¿Cuál es el error de interpretación? Que se puede pensar de que si yo oro constantemente y soy como la viuda, insistentemente con mis pedidos, entonces Dios está en la obligación de cumplir lo que le estoy pidiendo. Ese es un error de interpretación. Incluso, mis queridos hermanos, hay una frase que dice, ha debido verlo en algún lugar, la oración constante mueve la mano de Dios. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? La oración constante mueve la mano de Dios. Y aunque parece una frase tan linda, permítame decirle que no es cierta. Porque, mis queridos hermanos, ¿quién puede mover la mano del Todopoderoso?
¿quién puede mover y hacer cambiar la voluntad del Dios soberano? Nada ni nadie. Por lo tanto, esa frase no es cierta. Pero aquí podemos preguntarnos, ya, la palabra de Dios me dice que debo tomar como ejemplo a esta viuda, ser perseverante, constante, orar siempre, pero estamos viendo de que eso no garantiza de que todo lo que yo ore y pide, Dios me lo va a conceder. La pregunta es, ¿por qué debo orar? ¿Por qué debemos orar? Permítanme dar dos razones. En primer lugar, debemos orar siempre porque Dios lo ha mandado. Eso, mis queridos hermanos, debería ser suficiente, ¿sí? Debería ser suficiente que el Rey del universo te dé una orden y nosotros debamos obedecerla. Es así de sencillo. Pero en segundo lugar, mis queridos hermanos, debemos orar constantemente porque Dios en su sabiduría infinita ha decretado que muchas cosas sucedan a través de la oración ferviente de sus hijos. Recuerda bien, Dios en su sabiduría infinita ha decretado que muchas cosas sucedan a través de la oración ferviente de sus hijos. Y Dios en su sabiduría realiza esto para producir en nuestros corazones gratitud y que podamos dar a su nombre gloria. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos un concepto correcto de la oración, porque si no, esto puede llevar a malas interpretaciones y acusar a Dios de cosas incorrectas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo como concepto de la oración que si yo le oro a Dios constantemente, Él está obligado a darme lo que le pido? ¿Qué va a pasar el día que vea un joven orando por su papá que está postrado en cama y no se sane? ¿Qué sucede después? Eso produce decepción. Produce decepción en el corazón al punto de decir, ¿visto? Dios no me escucha. Y no, mis queridos hermanos, es importante por eso que entendamos el propósito completo de la oración. Orar no solo es pedir, 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 pedir. Si usted solamente entiende la oración como pedir, 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 tarde o temprano se va a chocar con una pared de desilusión por un concepto equivocado de la oración. La oración, mis queridos hermanos, no solo es un medio por el cual pedimos cosas. La oración es un medio por el cual tenemos comunión con nuestro Señor. Es un medio de gracia por el cual nosotros nos relacionamos con nuestro Padre. Pero también es un medio de gracia por el cual Dios obra y moldea tu corazón y mi corazón. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Este es un pasaje muy conocido. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Normalmente las personas memorizan este versículo. Hasta ahí. De este pasaje, este es el versículo que lo tenemos en mente. Este versículo, ¿qué me dice? ¡Qué lindo! Que debo presentar mis peticiones a Dios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pedir, pedir. Pero quiero que presten atención, mis queridos hermanos, al versículo 7. El resultado de esta oración. Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ver, quiero que presten mucha atención a esto, mis queridos hermanos. Tenemos el llamado a orar. Dios nos invita a que no estemos afanados, sino que presentemos nuestras aflicciones por medio de oraciones al Señor. El resultado, versículo 7, no es, y Dios te concederá todo lo que le pidas. No es eso lo que dice el verso 7, sino que el resultado de esa vida de oración es que Dios, ¿qué va a hacer? Va a guardar tu corazón y tus pensamientos en la paz del Señor. ¿Se dan cuenta? Dios, por medio de la oración, no solamente es ese medio en el cual yo le pido, sino que es un medio en el cual Dios te guarda. Mi querido hermano, hermana, cuando estamos en aflicción, somos tentados constantemente a pensar cosas malas de Dios. Somos tentados constantemente en nuestro corazón a desfallecer y a querer culpar a Dios. Fíjense lo que hace la oración. La oración te protege de eso, mi querido hermano. La oración guarda tu corazón y tus pensamientos de eso. Qué hermoso medio de gracia. Cuando oramos correctamente delante del Señor, aprendemos de que a Dios nos acercamos con toda humildad, diciéndole, como las palabras de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de alguien que se acerca a Dios orando con un concepto correcto de qué es la oración. No es un medio de extorsión a Dios, no. Es la forma en la cual yo tengo esta comunión con Él y Dios, en su gracia, me guarda, me protege. ¿De quién me protege? De mí mismo. De mí mismo en medio de la aflicción. Fíjese cómo termina el versículo 8. Volvemos a Lucas 18. Lucas 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? El texto en realidad hace otro énfasis, ¿hallará este tipo de fe en la tierra? ¿Cuál tipo de fe? ¿Hallará creyentes que oren siempre, creyentes perseverantes y que no están desmayando, flaqueando? Mis queridos hermanos, la venida de Cristo es una realidad. Como dijo Juan finalizando Apocalipsis, el Señor viene pronto y ven, Señor Jesús. La pregunta que nos hace es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te hallará haciendo esto? ¿Te hallará siendo perseverante en la oración? ¿Hallará un hijo que clamaba de día y noche a su padre? ¿O hallará a alguien indiferente en su vida espiritual? Y aquí pasamos a la segunda parábola. Y no se asuste, hermano, este punto es más corto. Versículo 9. Entramos a nuestro punto número 2. Hemos visto en el primer punto un llamado a ser perseverantes en la oración. Y punto número 2, a través de esta segunda parábola vamos a ver la actitud correcta en la oración. Verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este versículo 9, en primer lugar, nos va a referir a quienes ahora les va a hablar. Y nos va a dar las características de estas personas. Va a decir personas que confiaban en sí mismos, persona que se autojustificaba a sí mismo y personas que menospreciaban a los demás. Mis queridos hermanos, estas tres características son ajenas
al evangelio y por lo tanto deben ser ajenas a la vida del creyente. El creyente jamás debe verse como autosuficiente. El creyente jamás debe autojustificarse y el creyente jamás debe estar despreciando a los demás. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 10 nos va a presentar a los dos personajes de esta segunda parábola. Dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estudioso de la ley, religioso. El publicano, considerado una de las personas más despreciables de la sociedad, porque eran cobradores de impuestos, eran corruptos en su trabajo y aparte eran considerados traidores. Así que los publicanos eran de las personas más despreciables en la sociedad judía. Y vemos a estos dos personajes. En primer lugar, veamos la oración del fariseo. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La oración del fariseo. Vemos algunos detalles, mis queridos hermanos. El primer detalle que encontramos es que, aunque la oración del fariseo empieza diciendo Dios, hay un detalle que menciona Lucas, relatando la narración del Señor Jesús. Fíjense, versículo 11. Puesto en pie, oraba consigo mismo. Aunque este fariseo en su boca hacia afuera decía Dios, el énfasis está que no estaba hablando con Dios. ¿Con quién estaba hablando? Consigo mismo. Consigo mismo. En primer lugar, mis queridos hermanos, esto nos muestra algo importante. Nos muestra que no toda oración es recibida delante de Dios. Hay una canción, quizá la ha debido escuchar alguna vez, pero hay una frase de esta canción que dice: Dios no rechaza oración. Estamos rompiendo mitos, ¿verdad? Es falso, mis queridos hermanos. Hay oraciones que Dios sí rechaza. Dios rechaza oraciones. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no oiré. ¿Dios escucha toda oración? No, Dios no escucha toda oración. Hay oraciones que para Dios son abominables, que Dios no las recibe. Y si mi oración no es hecha conforme a la voluntad de Dios, quiero que sepa, mi querido hermano, que al igual que este fariseo, simplemente estoy pronunciando palabras vacías. Palabras vacías. ¿Cuál es la oración que Dios oye? ¿Cuál es la oración que Dios inclina su oído misericordiosamente? Primera Juan capítulo 5. Primera Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Aquella que es hecha conforme a su voluntad. Esa es la oración que Dios oye. Mis queridos hermanos, solamente la oración que es hecha, mediada en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solo la oración que se alinea a la voluntad revelada del Señor es la oración que Dios oye. Es por eso que Santiago capítulo 4 dice, ustedes piden y piden, pero no reciben lo que piden. ¿Por qué? Porque piden mal, porque no sabemos orar. Dios escucha la oración que se echa conforme a su voluntad. Sigamos viendo las características de la oración de este fariseo. No solamente lanzaba esas palabras vacías, hablando consigo mismo, sino que en esa actitud empieza a vanagloriarse, empieza a echarse flores. Solito empieza a echarse flores. Verso 11. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Este fariseo, lejos de humillarse, se autofelicita por lo bueno que es. Su estándar para mostrar cuán bueno es, su estándar para darse palmaditas en la espalda, es compararse con los demás. Pero quiero que preste atención con quiénes se compara. Se compara con ladrones, con los injustos, con adúlteros, y dice, yo no hago eso. Hace un tiempito atrás hablaba con un hermano que me contó un suceso que pasó con su hijo. ¿Sí? Su hijo, en la adolescencia, en su etapa un poco rebelde, sentía que su papá le estaba exigiendo muchas cosas. Y en uno de sus enojos le dice, pero papá, por lo menos yo no soy como los otros chicos. Y le dice, a ver, ¿como quiénes? Mis queridos hermanos, y podemos decir, adolescente. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo, mis queridos hermanos? De medir nuestra vida espiritual comparándonos con otros y decir, yo por lo menos voy a las reuniones de la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿quieres medirte con alguien que dice la Escritura? La medida de la estatura de Cristo, mídete con Él. No nos comparemos, no te compares con otro. Compárate con Cristo y siempre te hallarás alto. Siempre. Este hombre, su oración, palabras vacías. Este hombre se autofelicitaba y se comparaba y se sentía superior comparándose con los demás. Y luego empieza a vanagloriarse en sus prácticas religiosas. Y empieza a decir, ayuno 2 veces a la semana. Mis queridos hermanos, esa es una exageración. Por ejemplo, en la ley encontramos que había el ayuno que se realizaba en el gran día de la expiación, y eso era 1 vez al año. Y luego había algún otro ayuno especial que se hacía. No se ayunaba ni siquiera 1 vez al mes. Pero este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Luego dice del diezmo. Este hombre no solamente daba los diezmos requeridos de ciertas porciones, sino que este hombre dice, yo doy de todo lo que tengo diezmo. ¡Oh! ¡Qué espiritual! Mis queridos hermanos, aquí quiero que presten mucha atención. Es posible que una persona sin
nada de vida espiritual actúe o haga cosas que aparenten espiritualidad. Este fariseo, sin ninguna comunión con Dios, simplemente aparentando, pero hacía todas esas cosas. Es posible que haya alguien que sin siquiera tener verdaderamente comunión con el Señor, asista a todas las reuniones, esté todos los estudios bíblicos y sea el primero en hacer todas las cosas. Cuidado que tú te encuentres en esa situación, haciendo y haciendo, pero sin una realidad espiritual en tu vida. Ahora pasamos a la oración del publicano. Verso 13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mis queridos hermanos, la anterior es la actitud incorrecta de alguien que pretende acercarse al Señor. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta delante del Señor es en humillación. Cuando alguien se acerca al Dios Santo, lo primero que se nos revela es cuán pecadores y miserables somos. Es interesante, en las Escrituras encontramos ciertos ejemplos que nos muestran esta realidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, se nos dice que Isaías, cuando vio la gloria de Dios, cayó postrado en tierra y lo primero que dijo es: apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy inmundo de labios. ¿Qué le llevó al entendimiento de su pecaminosidad? Fue estar delante del Dios Santo. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 8. El apóstol Pedro, luego de haber visto el milagro del Señor Jesús en la pesca milagrosa, esta es la reacción de Pedro al ver a Cristo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Juan Calvino decía: los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia, de cuán miserables son, hasta que se ven comparados con la grandeza y majestad de Dios. Una persona que se acerca y delante de Dios con la actitud correcta es una persona que cae humillada ante los pies de la majestuosidad del Dios Santo. Cuando tú, mi querido hermano, hermana, te acercas al Señor, ¿cuál es la actitud con la que tú lo haces? Cuando nosotros estamos humillados delante del Señor, es porque hemos reconocido quién es Él, el Dios soberano, santo, justo, el Dios de luz, y nos refleja quiénes somos nosotros. Delante de Dios no hay forma de querer aparentar, porque Dios nos muestra quiénes somos nosotros, indignos de nada y dignos de toda ira. Cuando oramos con esta actitud correcta, reconocemos que Dios no está obligado a nada y que todo lo que podamos recibir de Él solamente es una expresión de su compasión y misericordia. Y queridos hermanos, cuando hablamos de la oración, debemos entender que Dios no es el mayordomo de nadie. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros no somos los que ordenamos. Él es el Rey. Él es el que está en el trono. Y si Dios nos da algo, más bien es una muestra de su misericordia, de su compasión para con sus hijos.
Esta característica, mis queridos hermanos, es fundamental en el Evangelio. Por eso el pasaje de esta parábola termina en el versículo 14 diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Te das cuenta la conexión? Estaba hablando de la oración, ahora nos lleva a un término relacionado a la salvación. Volvió justificado, porque esta actitud es la actitud que demanda el Evangelio de Jesucristo. Este hombre que se humilló delante del Señor, este hombre que reconoció quién es Dios, y este hombre que reconoció su pecado ante Dios y lo único que clamaba era por su misericordia, volvió declarado justo. Justo. No su propia justicia, sino la justicia perfecta de Cristo. Mis queridos hermanos, aplicaciones en esta mañana. Estamos llamados a orar siempre y permanecer firmes en medio de este mundo caído. Y el orar siempre, mis queridos hermanos, es una muestra de un corazón que se sabe, se reconoce como insuficiente y débil. Mi querido hermano, si usted no está orando constantemente, es porque en su corazón se cree autosuficiente y fuerte. El hombre, la mujer de oración es alguien que se reconoce débil, por lo tanto requiere de la ayuda de Dios. Es alguien que se reconoce como insuficiente, que requiere del Señor. Querido hermano, hermana, quizá esté enfrentando en este momento algún tipo de injusticia, cualquier tipo de injusticia. Quiero animarte a dos cosas. Primero, a orar siempre, a clamar al Señor de día y de noche por justicia. Y no busques hacer justicia por tu propia cuenta. Y en segundo lugar, a no desmayar, no desanimarte. Ser fortalecido en la esperanza de que Cristo vendrá y traerá justicia perdurable. Dios permite que atravesemos todo este tipo de injusticias, pues de qué otra manera anhelaríamos la justicia por venir. Finalmente, para terminar, el creyente debe ser humilde. El creyente debe ser humilde. Permítanme terminar leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Se dan cuenta cuán diferente a la actitud del fariseo, que despreciaba a los demás? El humilde no desprecia, los estima, los valora, los trata como superiores a él mismo, a uno mismo. Verso 4 sigue hablando de las características de humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El humilde no es egoísta, el humilde piensa en los otros, se preocupa. Y fíjense qué manera hermosa de terminar este consejo de humildad. Pablo diciendo: sean humildes. Y ahora les voy a mostrar el mayor ejemplo de humildad. Verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El mayor ejemplo de humildad, hermanos. El Rey del universo se hizo hombre. ¿Cómo podemos nosotros osar pretender no ser más? Gloria sea a Cristo.